La explosión del sol quiere enmudecer, cayendo sin distracción, dorando el pensar. La canción, los barcos a contraluz, el agua en un tornasol, la rambla a los pies. De pronto todo decanta, hay tanta luz que agiganta, despeja el cielo una franja de atardecer naranja. La diferencia principal entre ver y mirar en español radica en la intención y el grado de atención. Ver es percibir visualmente algo de forma pasiva, mientras que mirar implica dirigir la vista y la atención de forma activa hacia algo con una intención específica. Cosa que a mí me sorprendió un cacho, porque lo primero que pienso cuando pienso en ver es en el ver más de lo que hay, es en el realmente ver, ¿no? O sea, es casi un interpretar, es como cuando vos ves las intenciones detrás de las cosas, como el clarividente, ¿no? O como el que ve la esencia. Mirar para mí era algo más superficial y ver era algo más profundo. Pero me gusta cómo se cruzan esas definiciones sacadas de un diccionario y las que vos te haces o las que se van generando, porque creo que esa también acepción de ver también existe, ¿no? Como la de ver, realmente ver. O sea, uno dice, los niños ven, ¿viste? Como vos les podés meter un chucu y darles consejos y hablarles de la moral y de cómo hay que ser y de cómo hay que vivir, pero vos como padre o como madre vas a estar siendo vista o visto por tus hijos. Digo, todo bien con tu discurso. Ellos van a ver, ¿no? Y eso implica un algo más que la superficie de la cosa. Y si lo vinculamos con la escritura, o sea, escribir como mirar o como ver, ¿para vos en qué medida te parece que escribir es mirar desde afuera de la situación? ¿O en qué medida es ver desde adentro del cuerpo? Sí. Para mí es como que son las dos cosas, ¿no? Tenés que poder ponerte en un lugar que es como desde una distancia, que es una distancia que puede parecer como la de salirte, incluso defensiva. Yo me acuerdo cuando en esos primeros días que se había muerto mi hermano Seba, de repente me llamaban la atención cosas que me parecían bellas. ¿Viste? Una nube que pasaba, una lluvia, una pluma encima del cajón. Y me da un grado de culpa estar viendo belleza en algo, en un momento que se supone que es triste, ¿viste? Y pensaba, estoy haciendo esto para alejarme de la situación y alejarme del dolor. Y en realidad creo que capaz que sí, pero al mismo tiempo es cuando entras más adentro de la cosa, porque es como vos tenés que alejarte para poder ver de verdad. O sea, tenés que irte de tu país para poder ver a tu país realmente. De esto capaz que vos sabes más que yo porque sos cordobés. Soy cordobés. Y estás viviendo acá. Y capaz que es esa distancia la que te permite estar más adentro. ¿Viste? En todo caso, me parece que es un acto medio fundamental. Yo me acuerdo de haber leído una cosa en un libro de Salinger, que es uno de mis escritores favoritos, que el narrador de ese libro decía que el poeta o el escritor tiene una herida en los ojos o en la mirada, y se queja
de esa herida que tiene, pero cuando viene el oculista no se deja atender. No, como algo así. Y eso me hizo acordar algo que yo pensaba cuando era adolescente y me enseñaron a Gustavo Adolfo Bécquer en el liceo, que el libro de rimas y leyendas venía con un dibujo, un retrato de Gustavo Adolfo Bécquer. Y yo por algún motivo me fijaba en los ojos, que ni siquiera era una foto, o sea, era un dibujo. Y me parecía que tenían, fantaseaba o romantizaba, que tenían como la mirada herida por haber visto una belleza que no puede hacer otra cosa que dejarte una huella, que dejarte una marca o que dejarte una herida. Creo que es ahí capaz que de donde se escribe, desde ese impacto que no puedes evitar que te cause, llamarle la belleza del mundo. Y por belleza, y en belleza entra todo, entra lo feo también, o entra lo hermoso. Me parece que va por ahí. Tremendo, Daniel, muchas gracias y muchísimas gracias por estar acá en Atardecer Naranja, de verdad. Gracias a vos, me encanta estar acá. ¿Por qué Atardecer Naranja? Me intrigó eso. Porque la idea es que son charlas tranqui, como la que tenés en la Rambla, cuando baja el sol y se pone naranja el atardecer. Entonces por eso un poco el nombre y hay una canción hermosa que hizo Patuco López que se llama Atardecer Naranja, que es la cortina del programa. Y entonces salió ahí como el concepto, digamos. Pues es que alguien hace poco, que no me acuerdo de dónde era, me dijo que había colores distintos acá. Como en el cielo. En el cielo. Para mí es muy zarpado. Para mí tiene los atardeceres más lindos de la vuelta. Mirá. O sea, en la Rambla se ponen colores de loco. Sí, como que alguien me dijo, viste, uno no es consciente de eso, si es de acá, capaz, viste, y dije, capaz que es porque Gustavo le sorprendieron los colores de acá, porque es de otro lugar, y entonces, pero uno ni siquiera se da cuenta. ¿Mirá? Hay algo de eso. Es re lindo el color. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias a todos y todas por estar acá en el capítulo número 7 de Atardecer Naranja. Estamos con Daniel Mella. Daniel Mella es escritor, entrevistador, editor y cantante. Es uno de los escritores contemporáneos más destacados de la literatura uruguaya. Publicó Pogo, Derretimiento y Noviembre cuando era muy joven. Pasó un tiempo, vivió otras vidas y volvió con el libro de cuentos Lava y la novela del hermano mayor, con los que ganó el premio Bartolomé Hidalgo. La exploración más cerca de la autoficción, que empezó con El hermano mayor, se profundizó en 2022 con Visiones para Emma. Esa búsqueda siguió en Yo quiero mi bandera, un libro de 2024 que oscila entre el ensayo, la narrativa y la poesía. Y este año publicó su primer libro de poesía pura, si se quiere, que es La lengua de mis hijos. De 2023 además edita la revista literaria Oro y escribe entrevistas. Dice que le interesa conversar. En el último tiempo además usa la voz para cantar en la banda Chino, con la que sacaron en mayo el EP Volveré. Volveré, con tilde en la primera E. Volveré. Es difícil de pronunciar. Mirá, no lo tenía. Volveré. Volveré. Porque somos raros. Porque pasan cosas así, ¿viste? Como con Juan y con Martín, que es como poner el acento en otro lado. Así es la música de Chino también, ¿viste? Al principio me costaba un cacho conectar con esa idea, pero dije, claro, es volver. Es volver, y porque la música es así, tiene la tilde puesta en lugares que no te esperas. Claro, perdón que te no, pero es que está bárbaro pero... y bien corregido. Sí. Mal porque no lo había notado, de una. Sí. Y no, me quedaba de la presentación el cierre nomás, que dice Daniel que tiene sed, que todavía hay otro yo esperándolo por ahí y que su deseo tiene que ver con comprender la experiencia humana. Eso has dicho alguna vez. Y eso ahí te dije alguna vez a vos. Y ahí lo tomo. No, en otras entrevistas también. Mirá, pensé que había sido en esa, porque nosotros nos conocemos de un encuentro que tuvimos, digámosle al pueblo uruguayo, la verdad. Lo conocimos en la mesa una mesa de Enriqueta, que nos invitaron a un evento. Nos invitaron por el Día del Libro y ahí coincidimos. Es verdad, y nos tomamos un vino afuera y era como si nos hubiéramos conocido de siempre. Teníamos experiencias comunes. Bueno, yo había leído justo tu obra de teatro y había conectado un montón con pila de experiencias ahí. De una. Y acá estamos. Y fue re lindo, digo, ya que estamos contando la verdad, porque ese día Daniel un poco me entrevistó a mí, digamos, tuvimos una conversación, pero que él la moderaba. Entonces esta invitación tuvo que ver un poco con decir, bueno, vamos, ahora te entrevisto yo, vamos a dar vuelta a la charla y vamos a ver qué pasa.
Así que bueno, también gracias Enriqueta por habernos presentado. Gracias Enriqueta. Y qué bueno que estemos acá, de verdad. Para mí cual. tremendo honor charlar y seguir esta conversación que empezó ahí con un vino mediante. Un placer. Tendría que haber vino acá, che. Bueno, está, alcanza. Es mediodía, perdón. Estamos con agüita, Daniel, hay una frase hermosa para mí de Marguerite Duras que dice que escribir es leer lo que todavía no se escribió. Qué lindo. ¿Para vos escribir también es una experiencia de lectura? ¿Cuánto tiene que ver con pensar de una manera alternativa, distinta a cómo se piensa cuando no se escribe? Sí. Yo no sé si no era la misma Marguerite Duras que dijo algo así como: escribo para saber lo que escribiría si escribiera. Sí. Sí, creo que ese es el viaje que uno emprende, ¿no? Como y es un viaje de ida y es un viaje que no tiene fin, porque solo lo vas a averiguar escribiendo lo que escribirías. Y escribir es leer. Creo que escribir además nace de leer, ¿no? Como uno primero por lo general es lector, ¿viste? Cuando sos chiquito, primero capaz que te leen cuentos cuando te vas a dormir, o después empezás a leer vos los libros, empezás a amar eso. Y es muy posible que uno termine escribiendo para conocer otro aspecto de la lectura, que es el escribir. O para ser un lector más amplio, o un mejor lector. El que lee y no escribe conoce un aspecto de la lectura. El que lee y escribe de repente pasa a conocer otro, ¿viste? Yo a veces extraño igual el momento en que era únicamente lector, porque hay como una inocencia ahí que está buenísima, porque una vez que empezás a escribir, ahora ya empezás a leer con otra atención, ¿viste? Mirando qué está haciendo este libro, qué está haciendo este escritor para lograr emocionarme así, confundirme así, asustarme así, ¿no? Empezás a querer aprender. Total. En un punto, ¿no? En términos de procedimientos técnicos también, o tal sea, cual, ¿cuál es la técnica puesta ahí para que te ocurra? Tal cual, dejás de leer como antes. Pero sí, escribir es leer. Y escribir es releer. Y es releerte. Mucha parte de escribir es volver a leer lo que escribiste y corregirlo. Y reorganizarlo. Y leerlo en voz alta. A ver cómo suena. Sí, me parece que son como casi que imposibles de disociar. Siempre me pregunto igual si yo leería mis libros, ¿viste? Como, no sé si escribo libros que yo leería. Sé que me gustan leerlos mientras los estoy escribiendo, ¿viste? Pero yo no sé si eso es porque los necesito escribir y en el momento me gusta leer cómo se van armando, ¿viste? Y cómo se va materializando eso que antes no estaba y de repente pasa a estar y es medio fascinante, ¿no? Yo no sé si compraría mis libros para leer, no lo puedo saber. Me pasó una sola vez hace poco que las únicas veces que he releído mis libros es cuando te piden de algún lugar: che, queremos publicar un fragmento de tu novela, ¿te animás a pasarnos un fragmento que te guste? Medio como te ves obligado a ir a buscar y casi siempre te acordás de algún fragmento que te puede llegar a gustar un poco, pero hace poco estaba escribiendo algo y pensé, no, esto ya lo escribí. Claro. Estoy escribiendo algo que ya escribí. Y pensaba que estaba en Visiones para Emma y empecé a buscar en Visiones para Emma eso que yo estaba escribiendo ahora por si me estaba repitiendo y no estaba. Pero fue una experiencia increíble. Un déjà vu literario. Fue un déjà vu literario y es el único libro que he releído páginas y páginas y me entusiasmé. Y que dije, qué bueno que está. Porque en los otros, si releo, encuentro cositas que le sacaría, cosas que ya pasó, ya fue. Este todavía es como un libro que todavía, bueno, pasó hace bastante igual, no sé si ahora me pasaría de vuelta, pero no sé, raro.
Y bueno, y estamos hechos de ficciones, ¿no? Y una de las ficciones es la ficción del nombre. Vos Sí. decidiste llamarte Mella. Sí. Mella, yo también lo busqué en Google, a la definición de diccionario. Mirá. Me encantó que traigas una Mirá, definición muy porque bien. eso estuve haciendo. Y Mella, según el diccionario, es el vacío o hueco que queda en una cosa por faltar lo que ocupaba o henchía, como la encía cuando falta en un diente. Ay, no te puedo creer. Entonces, ¿por qué incluiste el vacío en la ficción que inventaste para tu nombre? ¿Cómo es tu vínculo con el vacío como escritor? Qué maldito. Mella es el apellido de mi madre. Yo soy Daniel González Mella. Y siempre tuve la impresión de que Mella tenía más que ver como con huella, o con eso, con herida, o con el impacto, ¿viste? Como algo no te hace mella. Claro. Pero lee de vuelta esa definición porque me encantó. Por Vacío favor. o hueco que queda en una cosa por faltar lo que lo ocupaba o henchía, como la encía cuando falta en un diente. Y la pregunta era, ¿Por qué incluiste el vacío en la ficción de Claro, tu nombre? ¿Cuál es claro. tu vínculo con el vacío como escritor? sí. No sé si habría literatura sin vacío. No sé si escribiría sin vacío, sin la sensación de vacío que siento y con la que creo que todo el mundo siente y con la que de alguna manera tenés que lidiar, ¿no? Tengo la sensación de que he intentado llenar ese vacío de 1000 maneras y pocas son satisfactorias. La creación, o en este caso la literaria, es una de las más satisfactorias que conozco. Para ya sea llenar ese vacío por un rato o ocupar el tiempo para hacer algo con eso, ¿viste? Para explorar eso. Porque uno también tiene la sensación de cuando escribe o cuando crea que se está también lanzando al vacío. Por lo menos mi manera de escribir, yo no tengo muy claro hacia dónde va. Casi siempre empiezo desde, ya sea una frase que me conmovió, o una escena, o una imagen que me intriga, y el resto es ir tanteando en la oscuridad, el resto es ir... y casi nunca sé cómo escribir el libro que estoy escribiendo. ¿Viste? Como lo tengo que ir aprendiendo a escribir. Y es... Claro, pero es lo que hablamos de Marguerite hace un rato. Exacto. Y también yo siento que la escritura tiene que ver como con ir arrojando ciertos signos, pero alrededor del vacío. Siempre hay una zona media misteriosa que la rodeás, que la orbitás, digamos. Sí, que nunca vas a poder del todo delinear, ¿viste? Como... me gusta también el vacío el vacío en el texto, ¿viste? Como lo que no se dice, lo que no se muestra. En el caso de la poesía fue un descubrimiento para mí, no solo la posibilidad del vacío como en la elipsis, ¿viste? Cuando vos no contás algo y eso queda como de fondo y queda operando, pero queda como un silencio, sino el vacío en la página. El blanco en la página. El blanco en la Tremendo, página, ¿viste? Eso me pareció como un descubrimiento. O sea, me pareció un gran descubrimiento, como una posibilidad increíble que te brinda la poesía, que la prosa no tanto. ¿Viste? El vacío a la hora de escribir va por otros carriles, ¿viste? O la sensación esa de... Ahora pienso en la palabra vacío y me viene la palabra vértigo y me viene la palabra abismo también, ¿viste? Como hay algo medio como de lo abismal que me
que me interesa mucho. Que no haya mucho nunca una sensación como de confort o de solidez absoluta, que siempre haya como una sensación como de cierta caída, ¿no? De cierto movimiento medio vertiginoso en algún punto. Está buenísimo, gracias. Y bueno, estabas contando en la pregunta anterior, pero tu escritura pasó por varias etapas. Al principio estaba por ahí más directamente vinculada a cierta crueldad de la existencia, con cierta violencia. Eso se fue reconfigurando con el tiempo hacia un lugar, bueno, últimamente más autoficcional o más cercano a tu biografía. Y en otra entrevista hablabas de esto y decías una frase que me pareció muy linda de hay algo de volverse más sutil en ubicar las grietas. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo fue que la sutileza te llevó de las grietas del mundo a las grietas propias? Haces preguntas difíciles, che. Pero están buenas. Son poéticas, es para charlar, ¿viste? No. Pará, a ver, repetímela de vuelta, me voy a concentrar. ¿Cómo fue que la sutileza te llevó de las grietas del mundo a las grietas propias? Claro, sí, es que yo creo que en un momento creo que la diferencia entre la afuera y el adentro se disuelve también, ¿no? Como la dirección se invierte, por lo menos, ¿viste? Como mucho mirar afuera en algún momento, si estás realmente mirando, te lleva a tus propias cuestiones, ¿viste? A tus propias grietas. Creo que capaz que volviendo al mirar del principio, ¿no? Como si uno está mirando, uno está sentado junto a un río y realmente está mirando al río, te empezás a ver a vos mismo. O sea, ya no es solamente un cuerpo de agua que fluye en una dirección, ¿viste? Que se podría medir con los químicos, cuánta contaminación tiene o qué caudal, con números ya pasa a ser otra cosa, pues sos vos. Y el río te mira también. Y el río te mira, ¿no? Y entablás un diálogo, creo. Que capaz que ahí es donde está el mirar. Capaz que podríamos hacer una nueva definición de mirar. Mirar es entablar un diálogo con eso que estás viendo. Qué linda. ¿No? Y si es diálogo, entonces no hay otra que mirar para adentro, ¿viste? Y que escuchar y entender un cachito dónde está. Y eso esas grietas. Me parece muy lindo lo que decís porque siento que también hay algo de la escritura que tiene que ver no solo con hablar, sino con ser hablado. Y Sí. hay algo como de la escucha que tiene que ver con eso, ¿no? Sos Sí. hablado por el río y de repente es escuchar lo que el río te está diciendo, Sí, digamos, tal no sé. cual, tal cual. Digo, también somos hablados por quienes nos formaron, por lo que leímos, digamos, estamos llenos de voces ajenas, no solo la propia, pero Sí. digo, de esas sonoridades también. Sí, qué lindo eso, es verdad. Es verdad, y yo creo que yo también escribo o en estos últimos tiempos haciendo música para saber. Es raro, es paradójico, porque uno busca expresarse, necesita expresarse, y en ese expresarse te vuelve como un saber de vos mismo que es momentáneo, ¿viste? Porque tenés un acceso a determinada cosa en ese momento que está pasando, y eso te refleja, y al mismo tiempo te muestra que no hay fin, ¿viste? Porque no es un reflejo fijo. O sea, el libro que escribiste a los 21 ya no sos vos, ¿viste? Entonces, y el que escribís hoy no vas a ser mañana. Entonces siempre está como ese otro que mencionaste en la introducción, que me encantó, que lo venía pensando estos días también. Siempre sos otro, ¿no? Siempre hay otro vos que te está esperando a la vuelta de la esquina,
A mí me interesa mucho ese otro. Y capaz que por ahí también lo relaciono con el vacío, ya que estamos. Relacionamos todo, me encanta, se van armando sola. Me parece que si no fuéramos criaturas vacías, no, eso no podría ocurrir. Total. ¿Viste? No podría ocurrir no habría plasticidad, o sea, no habría la posibilidad de ser otros. Si fueras una cosa completa, ya está. ¿Viste? Entonces, con lo difícil que es a veces soportar esa sensación de vacío o contemplar ese vacío, o quedarse observándolo, y a veces uno quisiera sentirse no vacío, gracias a Dios y al diablo. Total. Por el vacío, ¿no? Como hay algo ahí, como una especie de regalo medio envenenado que se nos dio, ponele. Qué lindo lo de regalo envenenado. Y ese devenir hacia el yo, digamos que de alguna manera empezó en los últimos libros de narrativa, te llevó hacia la poesía. Cuando nos conocimos me dijiste que leer tu poesía en vivo para otras personas era conocer otra forma de vulnerabilidad. Había otro yo más vulnerable en relación a eso. Y me hizo acordar, a mí me encanta Babasónicos y Dárgelos me parece de los mejores letristas, digamos, que hay en la vuelta, me parece increíble. Sí. Hay una frase de una canción de Babasónicos que se llama Un pálpito, que dice: si la poesía es la infancia de la prosa, quiero mantener. En el fondo todo habla de uno mismo, quiero mantenerme niño siempre. ¿Cuál es el vínculo de la poesía con la inocencia que redescubriste de tu escritura al conectar con la poesía? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esa letra de Dárgelos. Y no sé, me pasó el otro día, un alumno de un taller escribió el primer poema de su vida y lo trajo y lo leyó, ¿no? Un tipo que ya tiene 40 y pico. Y dijo que era el primer poema de su vida, pero enseguida se corrigió y dijo: no, en realidad yo escribí poemas cuando era chico, cuando era adolescente, y en realidad la poesía está como, realmente, es verdad, está en nuestra infancia o está en nuestros primeros intentos de escribir. Casi nunca son prosa, casi siempre son poéticos. O sea, ya sea porque en la escuela te están enseñando un poema, una canción, o porque en el liceo te están enseñando poesía y estás enamorado, ¿viste? Entonces hay algo ahí de la escritura poética que en realidad es anterior al impulso de la prosa. En mi caso lo es, porque yo de chico también intenté, o escribí, de adolescente escribí cuadernos y cuadernos de poesía. Es como un volver a un origen, ¿viste? Es como volver a una esencia, o volver a una inocencia, volver a una libertad, ¿viste? Que no tiene el ejercicio de la prosa, por ejemplo, ¿no? Que es tan sencilla como desobedecer a la tiranía del tamaño de la página. O sea, algo tan material como eso, ¿viste? Que vos escribiendo un poema puedas decir: me chupa un huevo lo largo que es el renglón. Yo no tengo por qué llegar al final del renglón. Entonces, ahí ya están pasando 7000 cosas que son imposibles en la prosa. Y es tan simple y tan complejo como la libertad del verso. Tal cual, es eso. ¿Qué es lo que hace un niño a veces cuando está jugando, dibuja? ¿No? O sea, vos cuando estás jugando y sos un niño, viste que a veces inventás juegos, incluso. Vamos a jugar a no sé qué y ponemos las reglas. Pero a la mitad del juego, como vos me vas ganando, yo te cambio las reglas. Y yo no, cambiamos las reglas. Viste como el desobedecer la regla, ir creándola, ir descubriéndola, ¿viste? Porque tampoco es que todo sea puro capricho en la poesía o en el verso, ¿no? Como empezás a jugar en espacios tan sutiles y tan mínimos. A veces te estás jugando todo en la sílaba, que con la prosa no te pasa, a no ser que seas James Joyce y estés escribiendo el Finnegan's Wake, que bueno, cada sílaba tiene que estar donde tiene que estar, porque en realidad es un
poema de 300 páginas con apariencia de prosa, ¿no? Yo no soy tan sutil como para que cada sílaba de mis poemas esté calculada, pero hubo momentos en los que sí me encontré con, esto ya el trabajo se está volviendo, ¿no? Entonces tenés la inocencia y la pureza y la libertad, y al mismo tiempo hay como una especie de rigor nuevo, ¿viste? Que se impone y que tiene que ver con eso, a veces incluso con cómo va a sonar. Como una de las cosas raras que me pasó cuando empecé a escribir esos poemas fue, se me abrieron los oídos. O sea, si antes era más la mirada la que yo tenía abierta, ¿no? Cuando la prosa era la cosa, ahora de repente todo lo que sonaba empezaba a interesarme, ¿viste? Como mi hija hablando, alguien en la calle, una entrevista, como estar atento como a los ritmos del habla de la gente, a incluso las cosas que dicen. Si uno abre los oídos y escucha a la gente por la calle, la gente escupe poesía sin darse cuenta a veces, ¿viste? Sí, como, el habla coloquial tiene una o poesía sea, es increíble. muy fuerte, ya casi que vos podrías escribir un libro entero de poemas sin inventar una sola palabra, o sea, nomás escuchando. Y eso me parece una dimensión también de la poesía que es fascinante. Es re lindo lo que decís, porque además hay algo de la mirada que está más conectada a la parte más, no soy especialista, no quiero mandar tanta fruta, pero a la parte frontal del cerebro, que es Tal como cual. más del orden del lenguaje. Tal cual. Y la escucha está más conectada a la parte de atrás, que es como más instintiva, más emocional. Y además a mí hay una frase que me encanta, que es de un filósofo, Pascal Quignard, en un libro zarpado que se llama El odio a la música, que dice que los oídos no tienen párpados, a diferencia de los ojos. Ay, tienes razón. Y creo que eso hacia la gramática, la razón. diferencia gramática entre una cosa y otra también. Tienes No sé. razón, te tenés que tapar los oídos para no escuchar. Es verdad. Sí, estás salado. Creo que también igual, ahora que lo mencionás, es imposible. Yo creo, por más que escribas, que seas un escritor de prosa, igual tenés que tener un oído, ¿viste? Porque es lo que vos decís. Lo primero que te llega de un libro, cualquier libro, de cualquier texto, es la musiquita que hace. Ni hablar, la De eso, musicalidad, sí. ¿viste? Y si no es agradable para vos, esa musiquita, no vas a seguir leyendo por mucho tiempo, por más que se trate de tu tema preferido, ¿viste? Si el escritor no hace alguna especie de melodía interesante o agradable para vos, eso no va a funcionar. Entonces, el oído siempre está ahí un cacho, ¿no? Como funcionando como lo primero que te va a atraer a un texto sin pensarlo, o sea, pre-racional, ¿no? Total. Y además esto que decías que me parece re lindo, de que también se corrige en voz alta, porque justamente Sí. tiene que ver con la música, con cómo suena, Sí. digamos. Eso hace la experiencia sensible, no solo el sentido semántico, digamos. O sea. Estoy absolutamente de acuerdo porque... Y yo he escuchado escritores decir, no, los libros tienen que funcionar así como escritos y en silencio y lo que sea, pero es que no hay modo de escapar a que suene en tu cabeza eso. Te resuena. No puede no sonar, o sea, y es realmente increíble porque a mí me empezó a pasar eso más como cuando me empezaron a invitar a leer en público, que bueno, empezás a practicar, ¿no? Cómo leerlo, porque vos no estás acostumbrado, y ahí fue que descubrí el valor de leer en voz alta, en privado, para corregir, porque lo que no suena bien, cuando lo decís, está mal. Obvio. No, y además O genera sea, un sentido contrario la mayoría de las veces si claro. no suena. Claro, De una. claro. Y bueno, y la canción de Babasónicos sigue diciendo, o sea, porque sigue el tema, dice, sé que habría que fundir el uno y el ser con mucho más. La escritura también es un diálogo con otras escrituras y bueno, la tuya estuvo muy vinculada a la escritura de Mario Lebrero, otro escritor que hacia el final de su vida se comprometió con una búsqueda más metafísica. Para mí la novela Luminosa es un ejemplo fascinante de cómo la luz aparece en el barro de la mundanidad y en ese intento de encontrarla, la luz apareciendo en ese barro de lo mundano. Entonces, preguntarte un poquito por
por Lebrero, ¿cuál es tu vínculo como escritor con otras escrituras? ¿Y cómo es tu vínculo con la luz y la oscuridad? Chan. Lebrero fue para mí un maestro absoluto. Cuando yo era jovencito y empezaba realmente a leer o a escribir, tipo 18, 19 años, sus libros no se conseguían en las librerías, te los tenían que prestar. Y justo me hice de un amigo, un gran amigo, Ricardo Henry, que me prestó La ciudad de Lebrero. Y fue decisivo para mí eso. ¿Viste? Fue como el primer uruguayo que yo leía que me dio a entender que se podía ser uruguayo y escribir bien. Y escribir genial. ¿Entendés? O sea... y después estaba toda esta actitud de él, ¿viste? Que formaba parte de su reputación y de su leyenda, pero que también era real, que era que a él no le interesaba demasiado figurar. No le interesaba escribir libros para la masa, digamos, que en aquella época estaba de moda la novela histórica, ¿no? Y todo eso. Y él iba por otro lado y su obra permanecía intocada por esas ambiciones, ¿viste? Y esas presiones. Y para mí eso era como un modelo de lo que es la ética del escritor, ¿viste? Para mí su literatura era tan buena en parte por eso, ¿viste? Yo lo imaginaba como una especie de guerrillero clandestino, ¿viste? Escondido en alguna trinchera, cagándose en todos, ¿viste? Y haciendo lo suyo y prestándole solo atención a eso. Entonces sus libros fueron decisivos para mí en ese sentido. Después fue decisiva también su presencia en mi vida. De esto hablo en Visiones para Emma bastante, pero sí, él leyó, este gran amigo Ricardo Henry le llevó el manuscrito de Derretimiento, mi segundo libro, el que sería mi segundo libro, a Lebrero porque él lo conocía, eran amigos, y Lebrero leyó ese manuscrito, me llamó y me invitó a su casa y tuvo la delicadeza de invitarme con café y con masitas y estar horas hablándome de lo bueno que era mi libro y compartiendo ese rato conmigo. Yo tenía 21 años en aquella época, estaba re asustado, o sea, estaba ante uno de mis ídolos absolutos, y al mismo tiempo me dio como me dio miedo verlo porque estaba en un estado bastante deplorable, ¿viste? Como de depresión el tipo, y yo nunca había visto la depresión así a la cara. No sabía que una persona podía llegar a dejarse estar de tal manera, comparado con la imagen que yo tenía de él. Claro. En mi cabeza, siendo un jovencito, ¿viste? Que yo lo imaginaba, no sé, el comandante Marcos, ¿entendés? O sea... Bello y fuerte. Y fuerte, como porque es fuerte lo que él hace. O sea, hay que tener una energía y una capacidad espiritual y física para escribir como escribe Lebrero, o sea, no es cualquier cosa sentarse a escribir. No es cualquier cosa sentarse a escribir como escribe Lebrero. Entonces no compaginaba, ¿viste? Con mi imagen, con lo que estaba pasando. Me asustó mucho pensar incluso en términos como de... creo que Fernando Pessoa fue el que escribió, no me acuerdo si en el libro del desasosiego, me destruyo para crear. ¿Viste? Y yo la tomé por ese lado. Capaz que hay que como... Para realmente poder crear algo bello hay que permitirse destruirse a uno mismo. Y yo lo veo por el lado a veces de, no sé... Uno a veces puede pasar 3 noches de corrido sin dormir porque está escribiendo, y eso ya es destruirse en un punto, ¿entendés? O te fumás 7000 puchos, ¿no?
hay algo que a veces hasta puede ir contra la salud, la así llamada salud, ¿no? En el acto creativo. Pero creo que ahí es donde hay un momento en donde no importa nada, ¿viste? Que ese es el momento que a mí me importa, o el que a mí me gusta, ¿viste? Del proceso creativo también, es cuando todas estas consideraciones desaparecen y el acto está sucediendo y me parece que en un punto es medio inevitable que la verdadera luz emerja de la oscuridad, ¿viste? O que la flor más rara y más bella emerja del barro. O sea, que capaz que eso es lo que ocurre ahí cuando ves la novela luminosa. Decís, vos, ¿cómo puede ser? ¿Viste? Un tipo que fue abandonado por la inspiración, como si hay que creerle, está escribiendo algo tan hermoso. Es como la contradicción absoluta, ¿viste? Como un tipo que dice que lo abandonó la inspiración, está escribiendo la mejor parte de su obra a partir de eso, a partir de ese abandono, a partir de ese vacío, a partir de esa negrura. No, realmente El Hebrero, para mí es la novela luminosa en particular, es como la nueva, si hubiera una vara en la literatura uruguaya en cuanto a literatura, bueno, esa es la nueva vara, ¿viste? A la que hay que aspirar, superar. Y la dejó altísima, ¿eh? Muy, por suerte. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Vamos a un pequeño corte en Atardecer Naranja y ya volvemos para seguir conversando con Daniel Bella. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. ¿Para qué lanzamos Casmu para la comunidad con acciones que respetan el medio ambiente? ¿Para qué inauguramos Integra Más con un equipo interdisciplinario y especializado en diversidad sexual y de género? ¿Para qué te damos tickets de medicamentos y odontología gratis, los mejores beneficios en 1727 Emergencia Móvil y el mejor equipo médico? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros planes y afiliate a Casmu llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Canelones es el principal productor de alimentos de Uruguay. El 60% de las bodegas nacionales se ubican en el departamento, generando uno de los circuitos de turismo enológico más atractivos del país. Es una comunidad líder en políticas ambientales sustentables. Apuesta al desarrollo de su gente, generando oportunidades para pequeños productores y artesanos. Canelones, un pequeño gran país. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Te invitamos a conocer la selección de chocolates de Mi Despensa, ideal para regalar en estas jornadas de frío. En esta presentación tenemos 3 sabores: Lenet, trabajado con dulce de leche; Eriva, con chocolate blanco de alta gama mezclado con leche; y Dipedia, la emoción del chocolate amargo en un viaje de experiencia y sabores exclusivos.
En Mi Despensa siempre estamos pensando en ese momento ideal. Por eso esta selección de chocolates es un regalo único que regala detalles y momentos compartidos. Mi Despensa, uy. La explosión del sol. Daniel, editas la revista Oro y haces las entrevistas ahí. La revista da lugar a las notas, los apuntes imperfectos, a las escrituras inéditas y también a nuevos autores y voces emergentes. ¿Por qué recuperar la tradición de una revista literaria? ¿Por qué contagiar amor por la literatura en ese formato? Sí. Para mí todo empieza, siempre es como algo súper egoísta y lo pienso desde mi punto de vista, ¿viste? Es como en un momento... Yo cuando era guacho había revistas y suplementos culturales, ¿viste? Y tenías la separata cultural de Posdata llamada Insomnia, tenías El País Cultural, tenías fanzines, en Argentina estaba B de Bian y había pila de cosas sucediendo y era un placer llevarlas en la mano, abajo el brazo, tocarlas, ¿viste? Como... Que se te desarmaran, que tener que cuidarlas de la lluvia, ¿viste? Como recortarlas, pegar un cacho en algún lado. Y en un momento me empecé a dar cuenta hace unos años de que no había eso, de que ya no ves a guachos llevando revistas bajo el brazo y no la Rolling Stone, lo que sea, ¿no? Como y fue una parte tan importante de mi crianza en el sentido ese literario que dije, tiene que haber porque ¿por qué no? Como es un vacío, ¿no? Y hay algo ahí de la... Hay algo ahí de la legitimación que brinda el papel, ¿viste? Que no lo tiene Internet. O sea, menos mal que existe Internet, menos mal que existen las revistas literarias virtuales, porque mejor eso que nada, ¿no? Pero cuando algo realmente vale la pena, se imprime. Como es la legitimación final. ¿Entendés? Cuando alguien se dio cuenta de que el blog de Hernán Casiari estaba bueno, lo llamaron y le dijimos, vamos a hacer esto un libro. Claro. Entonces, para mí esa es como una manera de volver a decir, bueno, legitimemos un cacho, volvamos a legitimar la producción literaria, el texto. Nunca lo pienso como un colaborar con la cultura. ¿Viste? Hagamos un aporte a la cultura. Para mí eso es un resultado de cualquier cosa que hagas que esté buena, pero nunca pensaría, ¿cuánto he aportado a la cultura con mis libros? O sea, voy a escribir un libro para aportar a la cultura o hacer una revista para aportar a la cultura. No, hay algo del placer, ¿viste? De lo que es también esto de... Nunca tuve una revista, me encantan las revistas, no sé cómo hacer una revista, así que voy a hacer una revista. ¿Vamos a aprender? Claro, vamos a aprender. Y Juan Palarino, que es el diseñador, que es un gran diseñador y artista, tampoco había diseñado una revista nunca, entonces era perfecto. Diseñemos y armamos una revista que no sabemos cómo hacer. Algunas ideas ya teníamos, yo tenía en la cabeza esto de que sea blanco y negro, formato papel de diario, que me parecía como... me hacía acordar el cultural y eso de que no esté engrampado, ¿viste? Como en la imprenta nos decían si queríamos engramparla. Yo quiero que se te desarme. Se doble y... Aprendí a manejarla. Qué hermoso. ¿Entendés? Claro, que no sea tan fácil. Y me parecía re interesante tener un espacio donde ponerme un poco como del otro lado del mostrador y publicar textos de autores, no solo gente conocida, sino gente que nadie conoce, pero que se está escribiendo todo y que tengan un espacio ahí, ¿viste? Como en el mismo lugar donde, no sé, al lado de Alejandro Zambra te aparece
Javier Castro, o Candela Stewart, o Lucía de León, ¿viste? Gente que no tiene, capaz que ni siquiera libros publicados, o tiene uno. Lucía de León tiene un libro hermoso que publicó el año pasado, se llama Mañana, pero ahora va a publicar su tercer texto, porque para mí es mucho mejor que muchos de los que tienen 1000 libros publicados. Y alguien, ni siquiera me interesa si el día de mañana siguen publicando, me interesa mucho más como el texto también, ¿viste? El texto en particular, o sea, capaz que escribiste un texto que está buenísimo y va, ¿entendés? Y el género entrevista me parece uno de los géneros literarios más hermosos, o sea, la conversación, ¿no? Todo lo que... Una de las cosas que más usaba yo cuando era chico y que sigo usando ahora es eso, es leer entrevistas a escritores principalmente o artistas, ¿viste? Como decir... las cosas que dicen, las cosas que les preguntan, la conversación que se arma, ¿viste? Como me parece fascinante. Y para mí es una manera de conocer autores que admiro, que de otra manera no conocería capaz, ¿no? Como Alejandro Zambra, yo nunca le hubiera escrito por Instagram, claro, para charlar, Oli, si no era con la excusa de vamos a hacer una entrevista, ¿entendés? O sea, qué tremendo Zambra, qué hermoso. Creo que es uno de los últimos. El poeta chileno tiene unas partes que dice ocasionalmente, generalmente, ¿te acordás que están con que hacen Sí. paralelismo con el boletín? Sí. Hacía rato que no lloraba tanto leyendo ahora. O sea, me acuerdo que, o sea, a la mañana en el balcón y qué fuerte que es llorar leyendo, ¿no? Wow. Un viaje. Wow, es muy fuerte y no te lo provocan todos los libros eso, muy pocos te lo provocan. Divino. Sí, Alejandro Zambra es una sorpresa. Bueno, la primera vez que lo leí fue como... ¿Cómo puede estar una escritura cargada de una sensación de sabiduría? Porque es como está escrito, no es, ni siquiera es las cosas que dice, no es que, porque no es un libro de autoayuda, pero es como si supiera algo. Tiene data. Algo medio como fundamental, ¿viste? Como en la manera en que te describe un auto, ¿viste? Y hay como una cosa de la paciencia también que me interesa pila. Yo no sé si él es paciente, no sé si es sabio, pero esa apariencia que da su escritura, ¿viste? Me parece medio milagroso. Y tiene una respuesta maravillosa también de que una vez le preguntaron cuánto había de autobiográfico en sus libros y dijo un 33%. Espectacular. Daniel, también sos cantante. Sí, ahora. Nos contaba que en chino largaron el EP Volvere, a ver, lo decimos bien. Y el otro día me contabas que descubriste que tenías que cuidarte la voz, que como escritor no te había pasado eso, claro, que estás como descubriendo nuevas cosas en el uso de la voz a partir de este devenir musical. ¿Qué tiene el lenguaje musical que el lenguaje escrito no puede? ¿Qué redescubriste de tu escritura al ponerle el cuerpo a eso? Es una dimensión totalmente distinta. Ahora me quedo pensando si al principio hemos dicho que uno escribe para volverse un lector más amplio o un mejor lector. Entonces capaz que uno después se pone a cantar o a escribir letras de canciones para ampliar esa relación con todavía más, esa relación ya con la palabra en su forma de sonar. Viste que la poesía capaz que es la poesía escrita, capaz que es el paso anterior, o sea, está muy vinculada con el sonar, pero no necesariamente tenés por qué vos ponerle el cuerpo, porque yo podría nunca leer un poema mío, o sea, los puedo publicar y que los lea otro, pero a la hora de escribir una letra de una canción, que además la voy a cantar, tengo que poder interpretar eso, que no conocía yo esa posibilidad. O sea, no hay interpretación en el carácter de tus oraciones y de tus párrafos y del estilo que lográs en un libro. O sea,
lo que sería la interpretación a la hora de cantar, lo tenés que lograr en cómo estás juntando una palabra con otra, cierta cosa que sucede ahí en el orden de las palabras, las comas, no sé qué. Pero a la hora de cantar, o sea, vos podés transformar cualquier texto, o sea, el mismo texto, en 1000 textos distintos, dependiendo de cómo acentúes, ¿no? De cómo dividas, cómo separes las palabras, los silencios que dejes, el tono. Es todo como una cosa que yo no sabía ni que era posible, ¿entendés? O sea, nunca había entrado en ese mundo. Entonces, como lo que me pasa con Chino es, y que me pasa ahora también con las canciones que estoy haciendo en la guitarra, es cada tema es distinto y se pone en un lugar distinto y dice algo distinto. Entonces, cada interpretación es distinta. Yo no sé si esto va a cambiar en algún momento, ¿no? Pero me lo pregunto con respecto a pila de otras bandas o de cantantes que, viste, que parece que encontraran su voz y la usaran para todas las canciones. ¿Viste? Entonces tenés la misma voz del mismo cantante haciendo todas sus canciones. En Chino, si escuchás el EP es como cada canción es una... O sea, la voz tiene que hacer algo distinto porque está diciendo algo distinto. Total. Encontrar eso es un viaje que lo bueno que tiene de que sea en grupo y que yo sea un aprendiz también es que mis compañeros Juan y Martín me van como educando y empujando, ¿viste? Y me tiran como unos piques, ¿viste? Me dicen, a veces son piques medios abstractos, ¿viste? Pero que yo entiendo de alguna manera mágica, ¿viste? Me dicen, no, tiene que sonar más como, ¿viste los bloques de piedra de la escollera? Y yo por algún motivo entiendo ¿Entendés? lo que me está queriendo decir, ¿entendés? Y voy y agarro el micrófono y canto como los bloques de piedra de la escollera y es otro viaje. Entonces ahí es donde yo digo, qué loco, ¿no? Esto. Los primeros 2 ensayos con Chino, yo después del segundo ensayo me decía, me retiro, no sigo. Esta fue mi corta carrera por la música. Porque esto no entiendo nada, ¿entendés? O sea, no entiendo nada. Y sin embargo, vos también sos eso, ¿viste? Si tenés suerte y justo cuadra, ¿no? Pero es realmente un viaje de ida. Qué linda. O sea, y bueno, y hablando de la revista Oro, en otra entrevista dijiste que te interesa algo más trascendente que la política, que es el arte. Hablando de las decisiones de edición que tomabas. No. ¿Por qué te parece que el arte es más trascendente que la política? ¿Y cuál es para vos el vínculo entre la ética y la poética? A ver, agarremos primero, vamos por la primera, que era... ¿Por qué el arte es más trascendente que la política? El arte es más trascendente que la política. Porque vos, cuando sos chiquito, volvemos a la infancia, ¿no? Sos un artista. Si hay música sonando en tu casa y tenés 2 años, te pones a bailar sin que nadie te lo pida, te pones a cantar sin que nadie te lo pida, escribís un poema sin que nadie te lo pida, no esperás gran cosa de eso, es el mero placer de bailar, cantar, actuar, ¿no? Vos sos Robin Hood y yo soy no sé qué, por eso es más trascendente, porque es lo que hay desde el principio. Yo pienso que cuando pienso en la política, en realidad, si pienso en el lado positivo de la política, o en lo que yo entiendo como política, es aquello que interviene
y que corta y se caga en la economía. Digamos, la política debería poder tomar decisiones por fuera del cálculo económico, ¿no? O sea, vos tendrías que invertir el 15% del PBI en la educación, sí o sí. Sin vuelta, claro. No porque te tienen que dar los números, no. Eso es política para mí. No es política decir, no, tenemos que invertir el 6 porque si no, no nos da la plata. No. La educación es lo más importante y le vamos a dedicar 15 puntos. Que yo estoy completamente de acuerdo con eso y por eso te lo quería llevar para el lugar de la ética, porque de repente me encanta a mí la ética como disciplina, como dimensión, y también siento que hay algo, viste, que es una palabra que está dentro de la estética, está dentro de la poética, casi que está dentro de la técnica también. Es verdad. Por un par de fonemas nomás, ¿no? Es verdad. Entonces, bueno, de repente está la ética, la poética, el arte. ¿Cuáles te parece que son las intersecciones de ahí, digamos? Sí, yo creo que en el acto artístico se juntan. Como si es un verdadero gesto artístico, tenés ética, tenés poética, tenés estética. ¿Cuál otro había dicho que se juntaba? La técnica. La técnica. Se tienen que juntar indefectiblemente. O sea, no puede haber una obra de arte que no sea ética, que no combine, que su ética no sea estética y que su estética no sea ética. O sea, hay algo en la forma que ya está definiendo, ¿viste? Una ética, que uno a veces piensa que lo formal es algo frío, ¿viste? Y es algo que tiene que ver con meras técnicas, ¿no? Yo no me acuerdo si eran la delgada línea roja de Terrence Malick, que el loco te muestra en realidad la película, los principales son los americanos, ¿no? Los soldados gringos, pero también te muestra mucha naturaleza. Sí, es una de las películas bélicas más hermosas de la historia. Salado, sí. Y también te muestra de vez en cuando te muestra como a los coreanos, ¿viste? A los enemigos. Entonces cuando finalmente matan a un coreano, matan a un ser humano. O sea, hay una decisión estética de que el enemigo no sea solo una figura que se mueve por ahí y que estos que son los humanos, que son los gringos, tienen que matar porque son enemigos. No, o sea, vos sentís cosas por el otro. Entonces es una decisión, ahí está donde se juega el arte, ¿viste? Como es ético y estético al mismo tiempo, ¿viste? No puede haber una cosa sin la otra, me parece. Y no puede haber arte sin poesía. Para mí la palabra poesía es como una palabra que encarna todo, ¿viste? Porque vos podés decir mirás a Maradona a jugar y decís, eso es poesía. ¿Entendés? O escuchás a alguien, no sé, tiene que estar en todo para un acto bello es poético, un gesto, no tiene por qué ser ni siquiera arte. Hermoso. Y última pregunta antes del corte, te pido respuesta medianamente breve solamente por el tiempo. Ok. Entre todo lo que estés... Bueno, en realidad esta pregunta tenía ganas de cerrar con esto porque hay un poema tuyo que me gustó mucho, que en un momento se pregunta, hay un verso que dice, ¿qué sentido tiene? Que era aparentemente una pregunta que vos te estabas haciendo ese día, digamos, después de un momento. Entonces es una pregunta de 3 preguntas en realidad. ¿Por qué una palabra más? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo es tu vínculo con el silencio?
Es hermoso el silencio. Es hermoso el silencio. No sé, para mí una palabra más, si es necesaria, ¿viste? Si es necesaria. Si es necesaria para decir algo que a veces sabes que tenés que decir y que querés decir. Si es una palabra que incluso te lleva al silencio. Hay algo que me pasó el otro día que fue increíble. Yo no sé tocar la guitarra, ¿no? Pero durante este último tiempo empecé con los 2 acordes que sé, empecé a explorarla y empecé a componer canciones. Y en la presentación de mi libro de poemas, nadie sabía, solo yo y el editor, que yo iba a cantar algunas de las canciones que compuse en la guitarra, por primera vez cantando en público frente a gente. Era tal el silencio que había en la sala, porque claro, estaban cautivos, ¿entendés? Cautivos de un tipo que no sabe tocar la guitarra, que les va a cantar, que les acaba de avisar que les va a cantar unas canciones sin amplificación ni nada. Y lo más lindo de todo ese momento fue el silencio que había. ¿Viste? Fue como... entonces capaz que una palabra más para que haya más silencio. ¿Viste? Yo creo que capaz que lo podés apreciar incluso mejor al silencio cuando encajas la palabra justa o el sonido ese o esa música que lo viene a interrumpir o a atraer. Incluso, ¿viste? Cuando escuchás el silencio, detrás era increíble el silencio que había. Increíble. Hermoso, tremenda charla, de verdad, muchísimas gracias. Me encantó. Y bueno, vamos a un pequeño corte en Atardecer Naranja y ya volvemos con música y poesía junto a Daniel Mella. La explosión del sol. Te invitamos a conocer la selección de chocolates de Mi Despensa, ideal para regalar en estas jornadas de frío. En esta presentación tenemos 3 sabores: Lenet, trabajado con dulce de leche; Eriva, con chocolate blanco de alta gama mezclado con leche; y Dipedia, la emoción del chocolate amargo en un viaje de experiencia y sabores exclusivos. En Mi Despensa siempre estamos pensando en ese momento ideal. Por eso esta selección de chocolates es un regalo único que regala detalles y momentos compartidos. Mi Despensa, UI. La explosión del sol. Decidí que el mundo era un poema, con esa silueta suya tan característica que de lejos se nota que se trata de un poema. Todo sitiado por la nada en la página como una isla, sus bordes escarpados contra la nada, sus penínsulas avanzando en la nada, tanteándola, sus bahías perdiendo terreno, doblegándose adrede ante la nada, la que antes la gente atravesaba en busca de mundos nuevos, que se entiende que llorarán cuando veían al poema de pronto, su mole negra y poética, destruyendo el horizonte, significando vida después de meses y leguas de nada, de nada. Debían creer que lo estaban viendo levantarse, así, frente a sus propios ojos, como si estuvieran asistiendo al momento mismo de su creación, si es que no creían que lo alucinaban, como ya lo habían alucinado, desquiciados por el hambre y por el sol, y las noches y la bruma. Cuántas noches vigilando para no terminar en las rocas de ningún poema trágico, y no soltaban el llanto ni el grito hasta que no se hubieran acercado lo suficiente, hasta que no hubiera pisado su arena y besado su arena, hasta no haberse saciado con sus entrañas ahí, recién, llorar lágrimas de verdad, cuando el estómago les dijera que el poema era real, o a la mañana siguiente, tras haber dormido la noche entera, sin un sobresalto, de nuevo en casa. Qué lindo, Gustavo, muchas gracias. Gracias a vos. Qué lindo escuchar un poema que escribí de tu voz.
O sea, hermoso. Porque no sucede muy seguido, ¿viste? Como lo lees vos mismo. Pero hermoso, me encantó. Qué buen poema además, ¿no? Es un poema, es tremendo poema que está en la lengua de sus hijos, de Daniel Mella, un libro hermoso que acaba de salir. Un honor. Gracias, para mí también, Me encantó. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Voy a cantar una canción yo? Y ahora te escuchamos. Está. Esta es la segunda vez en mi vida que toco frente a otra gente que no sean mis hijas. Mis hijos. Te querés acercar, vení, todo bien, acércate. Quieres ser especial, sentirte genial por un rato. Te querés contagiar, acércate. Ven y aprovecha. Yo soy fan de mi fan. Pedime lo que quieras, toma lo que puedas, aprovechate. Después andate, sintiéndote usada, diciendo que me conoces mejor que nada. No pasa nada. No pasa nada. Vení, por favor, soy tu fan, contagiate. Después andate, diciéndole a todos todo lo que aprendiste. Y qué suerte que a tiempo que te fuiste. Muchas gracias. Cómo las manos se comportan de una manera en tu casa y en otra, de otra acá, es maravilloso. Gracias por dejarme fracasar así. Hermoso. No, pero además es muy lindo, o sea, esto nos contaba que es algo medio nuevo para vos, que lo compartas acá y que con nosotros y con la gente que está mirando, de verdad, es tremendo, no, muchísimas gracias. Gracias a vos. Es que no sé cómo voy a aprender a tocar así si no toco frente a otra gente, ¿entendés? O sea, porque en mi casa solo seguro que no va a ser, o sea. No, y además en tu casa solo sale bien siempre, el tema divino. Es justamente, claro.
Gracias por la oportunidad. No, gracias a usted. Y bueno, Daniel, te vamos a compartir un regalito de la gente de Mi Despensa, que es el emprendimiento amigo que nos acompaña siempre y que tiene tés, cafés, un montón de cosas riquísimas para el invierno, para disfrutar, como para comer con alguien querido, para tomar con alguien querido. Entonces, bueno, le agradecemos muchísimo a Mi Despensa por acompañar y nos trajeron chocolate Lenet para vos. Qué rico. Así que bueno, está, para vos y puedes compartirlo con quien quieras también, un chocolatito. Me encantó, me encanta el chocolate. Muchas gracias. Gracias a vos, Daniel, y de verdad, tremendo todo lo que conversamos y compartimos, así que gracias a vos. Hermoso. Nos estamos viendo pronto, ojalá. Ojalá que pronto, sí. Y bueno, muchísimas gracias a todos y todas también por estar en este episodio número 7 de Atardecer Naranja. Nos vemos el jueves próximo para seguir conversando de arte y cultura. Tradición, costumbre de contemplar, me pierdo y me encuentro al sur, no hay más que agregar. Pescador, su lance me impresionó, pa' usted yo sé que es normal, secretos al mar. La espera no se percata, futura noche que avanza, primer anhelo, esperanza, danza que tensa el final, de pronto todo decanta, y hay tanta luz que agiganta, despeja el cielo una franja de atardecer naranja.